Hola a todos, para nosotros es un gusto que nos acompañen en el día de hoy, 1 de agosto de 2020, que es el gran lanzamiento de nuestra revista digital Implof. Esta revista saldrá y la podrán conocer en su portal web www.implof.com, y a partir de hoy conocerán las diferentes temáticas que trabajaremos en la revista, desde literatura, arte, educación, etcétera, etcétera, hasta temas de actualidad como política, economía y otros temas de interés general que podrán consultar permanentemente en estas ediciones que sacaremos de hoy en adelante. También tendremos grandes invitados. El invitado precisamente con el que abriremos la sesión de hoy es de gran importancia y de gran relevancia nacional, porque es la persona que ha impulsado desde el Senado el reconocimiento a la renta básica para afrontar las dificultades de esta pandemia. Los dejo con nuestro editor económico y bienvenidos a este proyecto y a esta gran revista Implof. Para Implov es placentero tener a dos destacados representantes del pensamiento político y económico en Colombia en esta primera edición. El doctor Iván Marulanda Gómez, ex constituyente y fundador del nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, nos acompaña con su tema fundamental en esta coyuntura de pandemia, que es el tema de la renta básica para la gente más necesitada del país. Y el doctor Jorge Iván González, profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad Externado de Colombia, articulista y autor de varios libros de economía, nos hablará sobre el manejo de las reservas internacionales de Colombia históricamente y en esta coyuntura. Bueno, queridos amigos, amigas de Boyacá, a Francisco Ramírez un abrazo, felicitaciones a todos, a todas ustedes por su revista Implof, les deseo muchos éxitos, para mí es un honor estar en la inauguración de la revista, es un aporte muy importante en un momento en el que el país necesita de liberación, reflexión, opiniones, debate, discusión, crítica sobre la situación del país y sobre la situación de los departamentos, de las comunidades y también, por supuesto, de la situación internacional, que es bien compleja. Estamos viviendo unos momentos inéditos. La verdad es que nunca la humanidad había estado postrada como está en este momento por una pandemia. La humanidad está arrodillada por cuenta de una amenaza cruel a la vida de la especie humana. Y por supuesto las economías están colapsadas, los estados están en crisis, la política está en crisis. Hablemos del caso colombiano. Nosotros veníamos de una, digamos, de un sistema, de un modelo económico muy discutible, que estaba ya haciendo agua, estaba haciendo crisis, y que se puso y se inauguró hace unos 40 años, que buscaba achiquitar el Estado, poca intervención en los temas públicos, en la salud pública, en la educación pública, en los temas ambientales, en los temas de ciencia y tecnología, en los temas culturales, en los temas de deporte, en fin. Un Estado cada vez menos intervencionista, cada vez más pequeño, y por supuesto entonces la sociedad en manos de la competencia, en manos por supuesto de los más fuertes, de los más poderosos, y en un proceso de acumulación de desigualdades verdaderamente monstruoso y insoportable. Y estaba haciendo crisis ya ese modelo. Hay unas cifras que lo dicen todo. El país estaba importando 14 millones de toneladas de comida, 14 millones de toneladas de comida, un país agrícola como este, importando esa cantidad de comida. El sector manufacturero llevaba casi unos 15 años en regresión, en un proceso de desindustrialización.
la industria desplazada completamente por las importaciones, por el contrabando. Y por supuesto, cada vez los ingresos y los salarios de las personas y de las trabajadoras y los trabajadores haciendo parte menos importante año a año del Producto Interno Bruto. Cada vez el capital era mayor con relación al Producto Interno Bruto y cada vez el trabajo humano más pequeño, lo que implicaba, por supuesto, todo ese balance de desigualdad, de desempleo, de informalidad, de pobreza, de marginalidad y por lo mismo de violencia y de inseguridad. Estaba haciendo agua y llega esta pandemia y ahora sí hay un colapso total en ese cuadro social y en ese cuadro político. Estamos en manos de un gobierno neoliberal, estamos en manos de unas mayorías del Congreso que son funcionales a ese gobierno, que le quitaron al Congreso su capacidad de hacer control político, su independencia. Y por lo mismo, digamos, estamos en manos de un Estado que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo, porque hoy, en medio de esta pandemia, en medio de esta hambruna general, porque se tuvo que confinar la población colombiana, meterse a sus casas en condiciones de indefensión, sin ingresos, sin ahorros, y por supuesto demandando una intervención muy poderosa del Estado, pero de un Estado que está muy débil por todo lo que les acabo de mencionar. Entonces nos toma esta situación de sorpresa de esta pandemia, como tomó al mundo de sorpresa y en condiciones muy precarias y muy débiles. Hacia adelante tenemos que pensar en unas elecciones en el 2022 en donde le entreguemos la voluntad popular, el voto, elijamos a un presidente y a unos congresistas, senadores y representantes que representen al pueblo y que le den al Estado una visión distinta con relación a sus responsabilidades con la sociedad y que correspondan a la misión que le entregó la Constitución del 91 a ese Estado que se ha negado durante todos estos años. Pero mientras tanto tenemos el problema, y es 9 millones de hogares pobres y vulnerables, sin ingresos, sin ahorros y sin posibilidades de sostenerse y de sobrevivir dignamente en medio de la pandemia. La gente se desesperó, se tiró a la calle a buscar alimentos, a buscar de qué vivir, se contagió y tenemos hoy un problema tremendo de saturación de las unidades de cuidados intensivos en todo el país y un problema de mortalidad impresionante. Ya estamos cerca de los 10.000 personas colombianas y colombianos muertos en esta pandemia y apenas está empezando la parte más crítica de todo este proceso. Entonces le hemos dicho al país, la bancada del Partido Alianza Verde, convocamos a colegas de todo el Senado, y llegaron 54 senadores de 9 partidos políticos a una propuesta que construimos que se llama la Renta Básica de Emergencia, que consiste en que el Estado le entregue a 9 millones de hogares un salario mínimo legal vigente mensual durante 3 meses, es decir, 877.000 pesos por hogar mensualmente durante 3 meses. Y 2 meses más, cuarto y quinto mes, medio salario mínimo legal vigente por mes. Esos son cerca de 30 millones de colombianas y colombianos que hoy están en la pobreza, que hoy están en estado de vulnerabilidad, en estado de indefensión, sin poder alimentarse y sin poder vivir dignamente. Que el Estado les transfiera recursos monetarios, transferencias monetarias por esa cuantía, que son más o menos 31 billones de pesos, 3 puntos del Producto Interno Bruto. Esa es la propuesta que hemos hecho. Se la habíamos hecho al gobierno hace 4 meses. Cuando apareció este fenómeno en el mundo, dijimos, vamos hacia un confinamiento, vamos a tener esta situación social que es explosiva, que es peligrosa desde el punto de vista humano, porque puede haber mucho sufrimiento, y desde el punto de vista social también,
en la medida en que la desesperación de la gente, si el Estado no actúa, puede llevarnos a una explosión social muy peligrosa. El gobierno no nos quiso atender, no nos oyó, y entonces hemos venido insistiendo en la renta básica de emergencia. Presentamos un proyecto de ley en la legislatura pasada, no tuvo trámite, y acabamos de volverlo a presentar el 20 de julio, en esas condiciones que le digo, una renta básica de un salario mínimo mensual por hogar para 9 millones de hogares, cada hogar un salario mínimo por mes durante 3 meses, 877.000 pesos por cada mes, y luego un cuarto y quinto mes, medio salario mínimo legal vigente. Esto para responder a la obligación del Estado de proteger la vida y la vida digna del pueblo colombiano. Para eso fue constituido el Estado. Esos son recursos públicos, recursos de la gente. El presidente de la República, los ministros, los senadores, los representantes a la Cámara somos empleados del pueblo. Esos son recursos del pueblo. El pueblo los necesita para alimentarse, para no sufrir, para no padecer hambre. Y es hora entonces de que el gobierno responda y haga esa obra de responsabilidad y le entregue al pueblo colombiano lo que le pertenece para que pare este sufrimiento y podamos pensar no solamente en que no haya una mortandad mucho mayor, sino que además se sostenga la credibilidad en las instituciones democráticas, se sostenga la vigencia de la Constitución del 91. Yo fui constituyente. Esa Constitución dice: el Estado colombiano está constituido para proteger la vida digna del pueblo colombiano y está además sustentado en los principios fundamentales de la solidaridad. Y ese Estado le pertenece al pueblo. Simplemente que le obedezca al pueblo y le sirva para lo que lo necesita en este tiempo. Muchos éxitos en la revista, gracias por invitarme. Espero visitarlos cuando termine esta tragedia y este confinamiento. Mientras tanto, seguimos aquí luchando en el Senado de la República por defender los derechos humanos, por defender la Constitución del 91 tan cara para el pueblo colombiano y por defender la dignidad del pueblo colombiano. Muchos éxitos y gracias.